chicos, hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que se llama notación científica y vamos a comenzar viendo el nombre y por qué se llama así. Cuando yo hablo de notación, es la forma de anotar algo, y científica porque se suele usar en las ciencias, no en todas, pero se suele usar mucho en las ciencias. Entonces, ¿qué es esto de la notación científica? ¿Para qué sirve? La notación científica sirve para anotar números con muchos ceros. Por ejemplo, si yo tengo el número 300.000 millones, es un número con un montón de ceros detrás, una sola cifra, lo que llamamos cifra significativa, hay una sola, todos los demás son ceros. Entonces, para poder escribir estos números ahorrando un poco de espacio, utilizamos la notación científica. Y también lo vamos a usar para los números que tienen un montón de ceros adelante, por supuesto, con una coma, si no todos estos ceros no tendrían ningún valor. Entonces, también vamos a utilizar la notación científica. Cuando tengo una sola o dos o tres pocas cifras significativas seguidas de un montón de ceros, o cuando tengo una, dos, tres pocas cifras significativas y adelante tengo también un montón de ceros decimales en este caso, pero un montón. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar con este caso, donde está la unidad o una o dos cifras seguidas de ceros. Por ejemplo, si yo tengo este numerito, vamos a ponerlo un poquito más chico. Por ejemplo, si yo tengo el número 200.000, yo en realidad, yo les voy a decir, ahora les voy a explicar el porqué de la notación científica. Después les voy a explicar la regla práctica para pasar un número cualquiera a notación científica, que es mucho más sencillo que esto que me van a ver hacer a mí ahora. Pero para saber de dónde viene, es que yo les estoy explicando todo el proceso. Si yo tengo 200.000, por ejemplo, es lo mismo que tener 2 por 100.000. Si yo tengo 2 por 100.000, me da como resultado 200.000. Pero si yo tengo 100.000, también es verdad que lo puedo escribir como una potencia de 10, porque ustedes fíjense, a ver, acá en el costadito voy a escribir. Si yo, por ejemplo, tengo 10 al cuadrado, me queda 100, es decir, un 1 seguido de 2 ceros. Si yo tengo 10 al cubo, me queda 1000. 10 por 10 por 10 es 1000, es el 1 con 3 ceros. Si yo tengo 10 a la cuarta, me queda 10.000, el 1 seguido de 4 ceros. Y si yo tengo, por ejemplo, 10 a la quinta, me va a quedar 100.000, que es el 1 seguido de 5 ceros. Es decir que si yo tengo acá 5 ceros, aunque no hubiera hecho todo este proceso, yo sé que esto va a ser 2 por, y en vez de poner 100.000, que es el 1 con 5 ceros, me va a quedar lo mismo que escribir 10 a la quinta. Si yo hago 10 a la quinta, me da 100.000. Y si a 100.000 lo multiplico por 2, me da 200.000. Significa que tener este número o tener este otro número es exactamente lo mismo. Pero este, que ahora vamos a ver las características que tiene, está escrito en notación científica. NC ahora es notación científica. ¿Qué características tiene este número para que sea notación científica? Va a estar acompañado por una potencia de 10. 10 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta. El 10 solo, porque si yo tengo el 10 solo, es como tener el 10 a la 1, que me va a dar como resultado 10. Es decir, que lo puedo escribir con el exponente o sin el exponente. Como siempre elegimos la forma más sencilla para los resultados, obviamente va a ser sin el exponente. Pero esta parte de acá, que también es muy interesante, esta parte de acá no puede ser cualquier número. Tiene que ser un número que puede ser entero o puede ser decimal, pero en ambos casos tiene que tener una sola
cifra entera y además distinta de 0. La única cifra entera que tiene no puede ser 0. Acá me quedó un 2, cumple con los requisitos. Es una sola cifra entera y obviamente no es 0. Así que vamos por buen camino. Les voy a hacer más ejemplos en la próxima pantalla. Por ejemplo, si yo tengo 28 millones, ahí está, 28 millones. Entonces, yo no puedo escribir 28 por 1.000.000. Si bien es cierto que si hago 28 por 1.000.000 me va a dar 28 millones, el problema es este número de acá. Yo lo tengo que escribir con una sola cifra entera. Entonces, esto obviamente no va. Yo debería escribir 2,8. Porque a mí no me importa si es un número entero o si es un número decimal. A mí lo que me interesa es que la parte entera, antes de la coma, tenga una sola cifra y que esa cifra no sea 0. Entonces, si yo pongo 2,8, nosotros sabemos que 2,8, cuando yo lo multiplico por la unidad seguida de ceros, la coma se va a correr hacia la derecha tantos lugares como ceros tenga el número. Por ejemplo, si lo multiplico por 10, la coma se va a correr un lugar y me va a quedar 28. Si yo al 2,8 lo multiplico por 100, la coma se va a correr 2 lugares y me va a quedar 280. Es decir, que si yo tengo el 2,8, me tengo que preguntar cuántos lugares quiero que se corra esta coma para volver a obtener el 28 millones. Y como la coma está entre el 2 y el 8, lo que tengo que correr son 7 lugares. Es decir, que lo voy a tener que multiplicar por el 1 seguido de 7 ceros, que es lo mismo que multiplicar por 10 a la séptima, porque habíamos visto que cuando el 10 está elevado a la séptima, lo que obtengo es un 1 seguido de 7 ceros. Voy a borrar entonces esto anterior y acá le voy a poner que son cálculos auxiliares. Bien, esto es notación científica. Ahora, una vez que yo tengo el mecanismo para pasar un número grande de estos con muchos ceros y pasarlos a notación científica, la verdad es que me va a servir para cualquier número, tenga muchos ceros o no tenga. El método es el mismo. Tiene significado, tiene una utilidad si el número tenía muchos ceros. Si no, no va a tener utilidad, no se me va a achicar para nada el número. A veces incluso ocupa más lugar que antes, pero no significa por eso que no se pueda pasar a notación científica. Por ejemplo, si yo tengo el número 730 y me piden escribirlo en notación científica, yo tengo que escribir este 73, que son las cifras significativas, con una sola cifra entera. Y como desde acá hasta el final del número tengo que correr 2 lugares la coma, lo tengo que multiplicar por la unidad seguida de 2 ceros. Y para que la unidad esté seguida de 2 ceros es porque a 10 lo elevé al cuadrado. Exponente 2, 2 ceros. Este es el número pasado a notación científica. Vamos a ver otro. Por ejemplo, si yo tengo 507.000, entonces lo quiero pasar a notación científica. La parte significativa es esta, 507, porque el cero del medio no lo puedo ni sacar, ni correr, ni cambiar. Lo único que me voy a evitar poner son los ceros del final. Entonces, este número 507 lo tengo que escribir con una sola cifra entera. Pero si yo le pongo la coma acá, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para llegar hasta el final del número? Tengo que correr 5 lugares. Tiene que ser la unidad seguida de 5 ceros, es decir, que va a ser 10 a la quinta. Esto es notación científica. ¿Y qué pasa si el número que quiero pasar es negativo? No pasa nada. Por ejemplo, si yo tengo menos 34.000 y lo quiero pasar a notación científica, voy a escribir el menos 34, pero lo tengo que escribir con una sola cifra entera, y desde acá, para llegar hasta el final del número, tengo que correr 4 lugares, así que voy a multiplicar por 10 a la cuarta. Es lo mismo, único que me queda negativo porque estaba negativo el número. Bien. Esta entonces sería la primera parte de notación científica y en otro video vamos a ver la segunda parte.